El acta de la sesión 15 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 16 se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. La señora secretaria dará cuenta a la lectura de la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la ministra de Bienes Nacionales por el cual rectifica la información otorgada en un oficio previo y a su vez complementa la solicitud de información requerida a esa cartera. Aclara que la Seremi de la región metropolitana recibió una solicitud de la ANFP para la entrega de un inmueble fiscal en el sector Cerro Negro de San Bernardo bajo la modalidad de concesión gratuita de largo plazo. Se ha recibido un oficio del Director Nacional de Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, mediante el cual remite para conocimiento de la Comisión el informe glosa presupuestaria número 05, partida 05, capítulo 09, programa 01, al 30 de junio de 2022, correspondiente al programa de tratamiento y rehabilitación. Se ha recibido un correo electrónico de don Pedro Hernández de Rosas, fundador de la Fundación Rugby para Todos, por el cual solicita a la Comisión ser recibido en una próxima sesión con el objeto de presentar su fundación y los trabajos en políticas públicas que se encuentran desarrollando desde el año 2015, denominado Rugby para todos los colegios, primeramente con el Mineduc entre el 2016 y el año en curso, y ahora con el Ministerio del Deporte, que considera dentro de sus principios fundamentales la formación y promoción del hábito de la actividad física, la salud, deporte y recreación en edad temprana. Se ha recibido un correo electrónico de la cientista política señora Sofía Contreras, por el cual informa que por motivos de salud, don Juan Francisco Muñoz, presidente de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, no podrá participar en la sesión del día de hoy. Sin embargo, solicitan la posibilidad de reagendar dicha posición considerando la importancia e interés del tema. Se ha recibido una carta del presidente del Comité Olímpico de Chile, mediante la cual responde una solicitud de esta comisión relativa al avance y licitaciones de las obras en el Centro de Entrenamiento de Deportes Colectivos del Estadio Nacional, con ocasión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Se ha recibido finalmente una carta del Club Santiago Morning, mediante la cual hacen llegar las excusas del presidente y la directora del fútbol femenino, quienes por compromisos institucionales no podrán participar en esta sesión, y nos hacen presente también que están bien complicados durante este mes, así que su disponibilidad es a partir de septiembre. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Usted, diputado Santibáñez, había solicitado ese oficio, me parece que fue usted, el del avance del Comité Olímpico de Chile. ¿Sí? ¿El de San Bernardo, el de los terrenos? Sí, una es de los terrenos y lo otro es la carta del presidente del Comité Olímpico de Chile, el COI, sobre el estado de avance con ocasión de los Juegos Panamericanos. Perfecto. Sí, esa la pide usted. Eso. Lo de San Bernardo lo pidió la diputada Santibáñez. Sí, señor. Ahí llegaron respuestas a eso para que lo soliciten o lo ponen en WhatsApp y lo compartimos. Ofrezco entonces la palabra sobre... No, está en la cuenta. Lo vamos a compartir luego. Adelante, ¿verdad? Sí, presidente, sería bueno, y le agradezco a Jimena que después comparta esa respuesta que envía el presidente del Comité Olímpico de Chile, porque creo súper importante que nosotros como comisión estemos súper atentos a lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir a futuro respecto de las instalaciones que se están levantando, que se están mejorando para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Lo que se entiende hoy día es que hay atrasos en algunas obras, que algunas obras todavía no están licitadas. Por ejemplo, la piscina del Estadio Nacional, que es una piscina que tiene reglamento así como todos los recintos deportivos para unos juegos de las características de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, y hoy día no tenemos piscinas alternativas. Eso es lo que yo he sabido, y por eso es importante que las autoridades puedan responder respecto de estas inquietudes. Todos queremos, presidente, que los Juegos Panamericanos y para Panamericanos resulten
excelentemente bien y que sean la gran fiesta deportiva que vamos a tener en Chile. Pero tenemos que preocuparnos y ocuparnos de lo que vemos hoy. Sabemos también que esto va a traer costos a futuro, que seguramente el presupuesto que estaba pensado al principio para estos juegos va a tener un costo mucho más alto. Y por eso es que yo por lo menos me he encargado de estar encima de este tema y tratar de tener la información a mano. Creo, y lo dije cuando nosotros en el periodo pasado fuimos a la presentación de la Corporación Santiago 2023, esta comisión se hizo presente en esa reunión, yo no sé si la diputada Santibáñez lo recuerda, que fue en el Estadio Nacional, y una de las cosas que yo dije en aquella oportunidad es que nosotros como comisión teníamos que estar encima, porque yo por lo menos dije que no me gustaría que suceda lo que pasó en Lima 2019, que precisamente en Lima 2019, también Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, hubo atrasos en las obras y eso finalmente al país le costó miles y miles de soles en ese caso, y a nosotros nos va a costar miles de millones de pesos más, y eso obviamente va a tener que salir del presupuesto, lo vamos a tener que discutir nosotros también cuando se discuta la ley de presupuesto, y por supuesto apoyar, porque no nos va a quedar otra. Pero sería bueno saber cuánto va a ser ese costo y quién finalmente se va a hacer cargo de terminar con esas obras y llegar, ojalá, no un mes antes, porque eso es lo que yo por lo menos he leído en algunos lugares, que finalmente hay plazos, hay fechas para entregar las obras y hoy día no sabemos si esos plazos se van a cumplir. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Olivera. Diputado Tapia tiene la palabra. Sí, un poco complementar lo que dice la diputada Olivera. Cuando uno empieza a conversar con muchas empresas el día de hoy que se ganaron en su tiempo determinado una licitación y se han visto súper problemados con el tema del aumento de los precios en los materiales. Y ahí ellos, claro, cualquier empresa puede dejar un trabajo a media, pero para estos tipos de encuentros, los trabajos tienen que estar bien terminados. Entonces, no lo vamos a encontrar con la novedad que 2 meses, o 3 o 4 meses antes de que empiece esta justa deportiva, alguna empresa se vaya a retirar del proceso y después para volver a licitar es muy grave. La verdad es que nosotros sí tenemos que anticiparnos y a lo mejor pedir que la ministra y su equipo técnico en la próxima semana nos vengan a dar cuenta, pero de la realidad cómo está el evento, o sea, la construcción, los avances de la obra, y que periódicamente cada un mes estemos revisando los avances. Porque en la medida que nosotros revisemos los avances, vamos a ver con qué porcentaje se está produciendo estas obras, y si vemos realmente que van a haber problemas futuros, poder tomar medidas ahora y no demasiado tarde. Gracias, diputado. Yo creo que eso, como usted lo está señalando, merece también que se solicite vía oficio para que nos respondan como lo dice usted. Así que, ¿se toman el acuerdo para ese oficio? ¿No? Sí, presidente, yo no doy el acuerdo para el oficio, pero sí lo que propone el diputado Tapia, que debiese venir la ministra y el equipo técnico para darnos cuenta de cómo ha avanzado esta preocupación hoy día. Gracias. Ok. No. Diputado Solantay, ¿tiene la palabra antes? Ah, ya, entonces... gracias. Ya. Después usted, entonces. Sí, no, sobre el punto, sí. Si no me pierdo, presidente, yo hice un oficio sobre el mismo punto. Y yo me adhiero a lo que dice la diputada Olivera. Comité, creo que el nombre de corporación, esta corporación, curiosamente contrató a una persona que puede ser de todo respetable, que viene del Perú, que fue la misma que estuvo a cargo de los Juegos Panamericanos también, y que fue la que también produjo este atraso que le costó
3 veces más la realización de los Juegos allá en Lima. Y curiosamente coincidió con que se adjudicó o llegó una sola empresa. Al ritmo que vamos, si no se abre una propuesta pública en 1 o 2 meses más, curiosamente, este señor peruano, que llegó a trabajar acá hace un par de meses, desconozco si en esta gestión o en la anterior, va a llegar justamente esa misma empresa. Así de claro y directo quiero hablar. Y eso se llama, o se podría llamar casualidad, o se podría llamar intención. Entonces yo de verdad que me sumo a las palabras de la diputada Olivera y yo pido por favor que vengan y nos den las explicaciones del caso, porque no hay duda que nos van a pedir más dinero. En Perú salió 3 veces más caro. Y hoy día corremos el riesgo que por una negligencia, entre comillas, esto pueda salir más caro, pero no tan solo más caro para el Estado, sino que en definitiva esto le sale más caro al Estado a costa del bolsillo de otros. Gracias, presidente. Gracias, diputado Celi. En el punto sobre varios, diputado Solantay. ¿Sí? Para rematar este cortito. Mira, yo creo que es importante que ojalá la próxima sesión, que el día martes, poder tener a la ministra con los equipos técnicos, cuando hablamos de los equipos técnicos que están a cargo de la obra, los procesos, cómo se fueron los procesos de licitación, los tiempos, pero yo sumaría algo más, ojalá para el día jueves, cuando ya nosotros podamos ir a revisar las obras, porque a veces es muy importante lo teórico, pero uno en la práctica, por lo menos yo tuve la experiencia de ser alcalde, que muchas veces mostraban una teoría y después cuando veía la práctica las cosas eran totalmente diferentes. Y a lo mejor lo que podamos el día jueves, hacer una visita a las obras, realmente cómo se están llevando a cabo y que en terreno también nos vayan explicando este proceso. Por lo menos yo propongo eso, presidente. Sí, también me sumaría a esa solicitud, tanto de invitación, que tenemos que ordenar nuestra agenda. La diputada Santibáñez. Sí, presidente, es otro punto, no es sobre este tema. Okay. Sí. Okay. Presidente, mire, no sé si durante esta semana los diputados de la comisión habrán tenido ahí se habrán informado respecto del tema de las casas de apuesta, tema o proyecto que estamos discutiendo, y en la prensa pudimos ver cómo se nos mintió o se faltó a la verdad en esta comisión respecto de la legalidad o ilegalidad conforme a los conocimientos que tuviera el presidente de la NFP. Lo que es preocupante, absolutamente preocupante, porque el año 2021 habría tenido una advertencia de la Superintendencia de Casinos en septiembre del 2021, por lo tanto yo pediría una explicación, no sé si a través de un oficio, de los dichos expuestos acá en esta comisión del presidente de la NFP, que en ningún momento habló de ilegalidad, sabemos que es así. Y me parece que perdimos el tiempo escuchando algo que no va con la verdad, siendo él el representante de todos los equipos de nuestro país. Así que me parece que deberíamos oficiar al presidente para que o se nos dé una disculpa o nos explique bien qué es lo que quiso expresar en esta comisión. Y se abren muchos flancos, presidente, se abren... no sé si han tenido conocimiento de de este documento de CIPER, el anterior, no el que salió de la Universidad de Chile, el anterior, donde habla y hay un tremendo reportaje y investigación de CIPER a el tema de las casas de apuesta y nexos como el señor Felicevich y varios nombres que van surgiendo ahí, lo que es sumamente preocupante, presidente, muy preocupante, y creo que es un tema que además estamos discutiendo en este proyecto, pero es un tema que podría abrir tranquilamente una comisión especial investigadora, pero me parece que hay más protagonistas en este tema, hay periodistas que efectivamente tienen mucha información y creo que es este el lugar donde podríamos escucharlos, presidente. Yo tengo una propuesta acá y aprovecho de decirle al diputado Manucheri a través suyo, presidente, que no se equivocaba cuando le dijo al presidente que mentía. Quizás no en la forma, no la compartí, pero sí el fondo, y en eso uno tiene que reconocerlo, ¿no? Y por otro lado,
tengo la propuesta que lo piensen, que le den una vuelta a esta comisión para que pueda exponer el periodista Juan Cristóbal Guarelo, un hombre que ha estado en la investigación contundente de este tema, que tiene años, muchísimos años, y no solo tiene muchísimos años, sino que yo creo que también hay como se apunta hacia él cuando se tratan estos temas. Me parece que sería conveniente para escuchar ambas partes y para ahondar muchísimo más en este tema, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. El diputado Solantay tiene... Sí, el mismo puesto, quiero agregar una cosita. Sí. ¿Me permite, presidente? No, a propósito, Adelante, diputado. gracias, presidente. No, escuchando a todos y a todas, particularmente a Marisela, creo que es muy importante seguir la investigación a fondo, presidente. Y en eso plenamente de acuerdo de convocar a la comisión a las personas que ya muchos años además tras estos temas, digamos, que se repiten una y otra vez a propósito de las irregularidades que ocurren en el fútbol profesional chileno. Entonces creo que es bueno invitar a Guarelo, digamos, que ha tenido intervenciones muchas veces, si bien es cierto es un periodista, pero un periodista que ha investigado, en fin, y que conoce muy bien el tema, es un experto en el área, me parece bien. Y creo que el Bianchi también, yo invitaría a los dos. Creo que sería muy relevante hacerlo, ya que si nos vamos a meter en serio en esto, metámonos en serio con todo, porque es un tema realmente complejo y los vasos comunicantes que hay de conflictos de interés son evidentes, presidente. Así que pido eso. Muchas gracias, diputado. Perdón, estaba molesto. Muchas gracias, diputado Solantay. Sí, adelante. Presidente, ¿se va a tomar algún acuerdo de invitar más gente? Porque si es así, yo quiero plantear que, por lo menos yo, creo que no amerita que sigamos dilatando más la tramitación de este proyecto, entendiendo la gravedad, obviamente, de las denuncias que se hacen, pero una cosa es que nosotros regulemos o busquemos regular la actividad de las apuestas, que hoy día, ya que yo creo que nadie tiene duda que serían una actividad al menos al margen de la regulación. Y otra cosa muy distinta es lo que busca el proyecto que se presentó acá, que es simplemente prohibir la publicidad de las casas de apuestas. Tiene un objeto más preciso, menos ambicioso, no quiero decirlo en el mal sentido de la palabra, sino que en el sentido que es más acotado y va más al hueso en una cuestión súper particular, y por lo tanto, si bien creo que sería súper enriquecedor para analizar el tema en profundidad, las casas de apuestas y las apuestas deportivas, nos va a retrasar y no nos va a aportar en lo que sí nos importa en este momento en particular, que es la prohibición de la publicidad. Entonces, quería plantear, si es que se va a invitar más gente a exponer, que eso no sea en medio de la votación o de la tramitación, la presentación de indicaciones, que ya creo que se ha extendido más de lo prudente, por lo menos desde mi perspectiva. Creo que el día de hoy debiésemos escuchar a los invitados que tenemos, pero no alargarnos otra sesión más y avanzar con la tramitación, presidente. No sé si el resto de la comisión estará de acuerdo. Muchas gracias. Adelante. Cuando nosotros hicimos una planificación, una especie de carta grande respecto a lo que íbamos a hacer en adelante, me parece la semana antes que nos fuéramos con la distrital, quedó abierta la posibilidad de que si encontrábamos pertinente invitar a más gente, no había problema, y eso lo acordamos acá, de estar ahí en el acta. Yo creo que invitar a Guarelo, yo creo que es súper bueno, porque eso nos da a nosotros también una sustancia súper enriquecedora de las cosas que empiezan a aparecer, porque aquí han habido y han aparecido más antecedentes, lo que vimos la semana pasada con Servicio Puesto Interno, antecedentes que no teníamos. Entonces yo creo que nos demoremos 1 o 2 semanas más. Yo creo que para hacer un buen proyecto, yo creo que tenemos que tener, entre más información tengamos, yo creo que es mejor. Eso, presidente. 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 Perdón, yo ya le dio la palabra, presidente. Usted dirige. Primero la diputada Santibáñez, si me permite, presidente.
Diputada Santibáñez. Muy cortito, mire, yo no dejo de estar de acuerdo con el diputado Mesa, porque efectivamente se nos abrió, se destapó una olla bastante fea, ¿no? Hay antecedentes bastante complicados. Por lo tanto, creo que esto avanza paralelo también a la, digamos, a la legislación de este proyecto. Pero es fundamental, creo yo, no dejar este tema fuera o no invitar o convocar a la gente que nos pueda un poco aclarar, y porque esto va a tener consecuencias importantes. Créame que por mucho que se regule hoy día, hay quienes ya cometieron ilícitos y durante bastante tiempo. Entonces, creo que es nuestro deber, responsabilidad, de todas maneras, escuchar todos los antecedentes. Incluso los invito a leer la investigación de CIPER, es bastante contundente y nos va a obligar incluso a tener una comisión especial investigadora, creo yo, si es que somos responsables con el tema, por supuesto, presidente. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Diputado Mulet. Presidente, para seguir fundamentando, por ejemplo, estoy revisando las indicaciones acá que presentaron varios diputados, entre otros el diputado Solantay, y ya no solo se prohíbe, sino que se permite también en alguna parte. Está viendo aquí la indicación 5. Dice, la publicidad directa o indirecta de casas de apuesta en línea en televisión solo podrá realizarse entre las 23 horas y las 6 horas. De manera que aquí hay otro concepto, no la estamos prohibiendo absolutamente, sino que la estamos regulando. Digamos, sí, la publicidad, sí, ahí hay otra línea, digamos, que hay que también estudiar. Te fijas tú que toma otro aspecto, que además se confunde o se relaciona con lo que está estudiando la Comisión de Economía. En segundo lugar, se establecen sanciones, lo que parece muy bien si se viola la ley, pero también modifican algunas indicaciones la ley de sociedades anónimas deportivas y profesionales. O sea, hay otro aspecto que me parece bien, no estoy siendo crítico respecto a las indicaciones, sino que digo que se le está abriendo el ámbito de los aspectos que existe idea de legislar. Por ejemplo, se pone acá modificando la ley 20.019, otra cosa, que se relaciona, por cierto. Ninguna organización deportiva profesional podrá suscribir contratos comerciales, en fin, estableciendo prohibiciones ya y cambiando la ley 20.019 a la ley del deporte, en fin. Creo yo que hay que investigar a fondo el tema. Yo soy partidario de prohibir, no de regular. Quiero ser deportiva, quiero ser bien claro en eso. Ahí podemos tener una diferencia. Legítima de todas maneras. Entonces, presidente, creo que es bueno darnos 1, 2 sesiones o 3 más y después tomar una decisión, porque al final el proyecto se amplió. Creo que las indicaciones están muy bien justificadas también, pero se están tocando otros temas, de manera que creo que hay que ir a fondo. Yo no tendría miedo en esperar, hemos esperado tanto tiempo, esperar un par de semanas más no debería ser un problema muy grave. Y lo otro que quiero decir es que el juego hoy día está prohibido. Con esto lo vamos a terminar regulando, autorizándolo. Eso me preocupa también. ¿El punto? Ok, diputado Salí. Perdón, apuesta online, no fue. Sí, y además... Disculpe, antes de darle la palabra a usted, quiero recordar que los asesores no pueden estar presentes en la sala, solamente online. De forma telemática. Gracias, diputado Salí, por favor. Sí, adelante. Presidente, por su intermedio. No solamente se nos complica este proyecto puntual de la publicidad. ¿Por qué? Porque después de la gran reforma que se viene ahora, va a venir otra reforma, no sé si llamarla una pequeña reforma o una reforma de mediana, donde viene justamente el tema de las apuestas online y de las casas de apuestas, para que tributen en Chile. También se viene el tema de los alimentos no saludables, entre otros tipos de nuevos impuestos. Entonces, claro, ahí va a venir la discusión que leía el diputado Mulet, si es que aquella casa de apuestas va a exigir tener en algún tipo de horario, no sé, alguna publicidad para poder destinar algún tipo de dinero en
en su quehacer diario comercial, con la expectativa de lo que ellos quieren tener como generar en el sentido de un negocio. Entonces, este proyecto va a ir vinculado necesariamente con el proyecto que el gobierno ingrese la reforma tributaria. Sí o sí, porque yo no me explico que una casa de apuestas, por ejemplo, si se le prohíbe totalmente que tenga publicidad en el fútbol o en el deporte o en ninguna actividad que sea ligada o cercana al deporte, quiera instalarse en Chile, digamos. O sea, claramente aquí habría que escuchar al gobierno si ellos tienen la intención en esta reforma tributaria que en algún horario o en alguna actividad deportiva o en ciertas apuestas ellos puedan estar establecidos y paguen tributo. Entonces yo creo que está ligado, entonces debemos seguir escuchando, y quiero sumar a un actor más, que habría que preguntarle, eso sí, si él quiere venir o no, porque tengo entendido que estaría siendo abogado de una de las partes interesadas. Y no se sube franco en esto, que es Carlos Gajardo. Me parece que es un actor válido, pero tengo entendido que sería abogado de una de las partes interesadas. Entonces yo tengo el mejor concepto de Carlos Gajardo, no tengo nada que decir con él, tengo una cercanía con él, tengo mucha confianza en su persona, pero quiero solamente dejarlo claro que me parece que habría como un vínculo con algún actor interesado. Entonces pongo el nombre de él, y si a él le incomoda venir porque va a representar alguna parte que pueda tener un conflicto de interés, bueno, él se podrá excusar por esa razón, o bien podrá decirlo o advertirlo y dar su posición sobre el tema. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Adelante. Gracias, presidente. Mire, me gustaría dejar en claro por lo menos mi visión respecto a este tema. Concuerdo con todos los diputados en el sentido de que claramente se han abierto otras puertas, otras ventanas respecto al tema. Pero me gustaría aterrizarlo, insisto, según lo que yo creo, y tiene que ver con que nosotros hoy día estamos en un vacío legal. Eso es lo primero, no podemos perder de vista. Hay un vacío legal que ha permitido lo que nosotros hemos estado analizando en esta comisión. Segundo, está también, como hay un vacío legal, hay una situación irregular, en la que se está viendo todos los días y especialmente los fines de semana, cuando hay transmisiones deportivas, qué sé yo, donde hay una relación comercial entre clubes del fútbol profesional, incluso la misma Asociación Nacional de Fútbol Profesional también, con las casas de apuestas online que funcionan de forma irregular en Chile. Eso es lo básico de lo que estamos, creo yo, discutiendo, independiente de las otras puertas y ventanas que se están abriendo. Lo que por lo menos me gustaría aclarar, cuando en lo personal estuvimos haciendo conversaciones, revisando este tema, es que la idea medular de este proyecto es que se prohíba la relación comercial, por eso lo señalaba ahí, después lo precisé un poquito más en esta indicación, la relación comercial entre las casas de apuestas online y los clubes del fútbol profesional y el fútbol profesional. O sea, en forma directa, cuando hay dos partes en un contrato, un contratante y un cliente, no pueden tener ese tipo de relación porque los resultados dependen, ¿cierto? O le dan las ganancias a la casa de apuestas. O sea, hay una relación que, aunque esté regulada la actividad de las apuestas online en Chile, no, según mi punto de vista, no puede ser, porque la relación que hay entre los dos no es aceptable desde el punto de vista deportivo, de la competición deportiva. Por eso, esa es más o menos la base de la idea de hacer este proyecto. Ahora, mi punto de vista, en el caso de que en el futuro se pudiese regular esta actividad, en lo personal, yo no tengo ninguna objeción en que una actividad regulada, tal cual como son los casinos hoy día, con esta excepción que se hace, sabemos que funciona así la ley, publiciten en medios de comunicación, como lo hacen en todo el mundo. Tienen horarios, obviamente, porque la idea ahí ya viene, y cada uno tendrá su percepción, de que a lo mejor
algunos no querrán regular, prohibirlas completamente, yo lo entiendo, no tengo ninguna objeción con eso. Otro, que se regule en cuanto a la publicidad o a la contratación de espacios publicitarios en radio, en televisión, etcétera. Como ocurre, como le decía, en Europa, en otros lados, donde en la madrugada de 23, bueno, para poner esa indicación, estuve estudiando algunas situaciones que ocurren en algunos otros lugares. Y como tercer punto importante, ahí yo creo que es importante que cuando sea el momento de discutir, es que cuánto va a ser lo que nosotros creemos que es acorde para los contratos que ya están firmados. Ustedes lo escucharon, es una preocupación del presidente de la ANFP, pero tomando en cuenta de que fueron firmados en situación irregular. Entonces, hay ahí algunos diputados, hemos estado hablando, que pudiesen ser derogados en el acto, otros en un plazo de 12 meses, en otros 24, cada uno podrá tener sus visiones para poder hacerlo, pero yo creo que esos son los tres puntos principales: situación irregular actual, y y eso nos lleva a nosotros a poder actuar de forma rápida, porque aquí estamos frente a una irregularidad, así de claro, no hay otra análisis en ese sentido. Y después, en caso de que sea regular el tema, ahí habrán algunos que tendrán más flexibilidad, otros más, y será parte del debate. Y en el tema de los plazos de los contratos, que creo yo que son las tres partes medulares, las más importantes en este tema, que creo que concuerdo con el diputado Mesa, independiente de que se pueda acordar acá por mayoría de los que están acá, que se pueda dar con un plazo más, pero yo creo que también esto lo podemos regular rápido, o sea, lo podemos legislar rápido, porque estamos ante una irregularidad. Y eso yo creo que amerita urgencia en el plazo también, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Solantay. Parte sobre ¿alguien más quiere sobre la palabra sobre varios? Vamos a la orden del día. Acuerdo. Ya. Bueno, usted ha pedido la palabra sobre varios, vamos a dejar los acuerdos para... Sí. Gracias, presidente. Sobre varios. Mire, en la región de Coquimbo existe la Asociación de Escuelas de Fútbol Asociada, la ACEFA. Son 3.000 niños aproximadamente de las comunas de La Serena, Coquimbo, Valle, Andacollo y Vicuña. Tienen una agrupación que hace muchos años y organizan en un torneo infantil que dura todo el año, y es una asociación bien ordenada donde hay dirigentes de toda la región, como lo señalaba anteriormente. En el año 2013, a principios de 2013, el Instituto Nacional de Deportes les entregó un inmueble en comodato, una casa, digamos, no es tampoco un gran recinto, pero una casa en el centro de La Serena, calle La Garrigue, y en ese momento el instituto había recibido muchas denuncias, y así se comprobó que habían personas ocupas que estaban tratando de tomarse el inmueble, habían grandes problemas ahí de seguridad, y como una solución se encontró de entregarle en comodato a esta asociación el inmueble desde el año 2013 en adelante. Comodato que fue digamos, extendido cada 3 años, como decía, sin ningún problema. Después, la asociación primero lo usaba para poder organizar su torneo, sus reuniones, hartos dirigentes venían de varios lados, pero después fue mejorando su organización y empezó a desarrollar, por ejemplo, academias de ajedrez. También empezó a hacer cursos para la preparación de jóvenes para la prueba de selección universitaria, porque eran chicos de 14 años, 15, porque después ya se iban digamos, creciendo y tenían otras necesidades. Empezaron a hacer también este tipo. Todas estas actividades, capacitación de árbitros, profesores, dirigentes, apoderados, todas estas actividades, todo sin fin de lucro. Nunca hubo un problema con este tema. ¿Qué pasó? Que en el mes pasado, el Instituto Nacional de Deportes le entrega una carta que le señalan que tienen que abandonar el recinto. Pero resulta que el instituto no es por mala voluntad. De hecho, le había extendido su comodato varias veces.
porque se había cumplido todos los puntos de ese comodato, sino es porque el Instituto Nacional de Deportes reconoce que no tiene recursos para mantener ese recinto y se lo devuelve a Bienes Nacionales. O sea, el Instituto Nacional de Deportes se lo devuelve al dueño original. Y Bienes Nacionales le manda la carta a la CEFA, que tienen plazo hasta el 31 de agosto para abandonar el recinto con todo este problema, y yo le señalaba anteriormente que deja a una organización muy importante para el fútbol infantil en la región de Coquimbo, la deja sin ninguna posibilidad de tener un recinto acorde como lo están desarrollando. Y es por eso que me gustaría solicitar, si es posible, oficiar a Bienes Nacionales en tres cosas, con 3 puntos. Primero, si es posible, que se le extienda hasta el 31 de diciembre esta permanencia. Básicamente porque el 31 de agosto prácticamente no tiene es muy poco el plazo para poder organizar una planificación distinta. Si es posible, extenderlo hasta el 31 de diciembre. Y también si pueden informar cuál es la planificación que tienen sobre el inmueble, qué es lo que pretende hacer Bienes Nacionales con ese inmueble. Y como tercer punto, si es que su idea fuera volver a licitarlo o volver a entregarlo en comodato, cuáles van a ser los requerimientos y la forma de ejecución de ese comodato, porque yo creo que teniendo esa información, esta asociación de fútbol infantil podría perfectamente, con un buen comportamiento durante 10 años, poder postular a mantener ese comodato en buenas condiciones como lo ha sido hasta el momento. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Presidente. Diputada, adelante. Discúlpeme que vuelva al punto y le pido las disculpas a la comisión también, pero creo que no sé si se tomó el acuerdo respecto de oficiar a la NFP por faltar a la verdad, sin duda. ¿Por qué lo digo? Porque a través suyo, diputado Zulantay, aquí no hay un vacío, aquí hay un ilícito. Aquí hay un ilícito y acá quedó absolutamente sobre la mesa este tema, y el pretender que el presidente nos diga que necesita tiempo, que tantos meses para regular, o sea, yo no estoy a disposición de hacer un favor a algo que efectivamente nuestras autoridades del deporte, por lo menos en la NFP, el tema de los dirigentes, la sociedad anónima, sí lo sabían, sí están absolutamente conscientes de hacer contratos ilegales. Por lo tanto, yo creo que no podemos hacer vista gorda de esto, porque si no, la complicidad es absolutamente evidente, y yo personalmente, con todos los riesgos que esto significa, con todos los costos que esto significa, yo creo que tenemos que llegar al fondo de este asunto, y sin duda que es un buen proyecto que debe avanzar, pero que se tome el tiempo que tenga que tomarse para ver si dentro de este mismo proyecto podríamos sancionar a quienes incumplieron, a quienes hicieron contratos ilegales. Estamos hablando de pagar impuestos, de tributar en otros países, y eso está absolutamente hoy día sobre la mesa a manos nuestras para hacer alguna acción, presidente. Gracias, diputada. Se va a tomar acuerdo ahora sobre la solicitud de oficio, tanto el diputado Solantay respecto de bienes nacionales, el de la NFP que está solicitando la diputada Santibáñez, y primero esos dos en conjunto, ¿estamos de acuerdo en eso? Primero ese punto. Antes de votar, presidente, los acuerdos, quisiera saber cuál es el tenor del diputado Zulantay. Estoy claro, pero me preocupa el de la ANFP, por favor, presidente. Como lo mencionó la diputada Santibáñez, si está ahí para que lo pueda repetir, sino como lo mencionó ella, por el hecho de que ellos ya... Ahí está la diputada Santibáñez. Sí, claramente en la comisión anterior, en la sesión anterior, faltó a la verdad el presidente de la NFP. Acá tenemos antecedentes efectivos, no solamente en prensa, de que desde septiembre del 2021 la Superintendencia de Casinos le advirtió que esta era una ilegalidad a la NFP. ¿Por qué viene a esta comisión frente a los diputados de la República a faltar a la verdad y no asumir que efectivamente se debe regular y un sinfín de etcétera? ¿Pero por qué nos viene a mentir acá a sabiendas de que este era un ilícito? La explicación que nos tiene que dar. Eso es, diputado. Diputado, ¿ya? Yo propongo una cuestión de orden.
me gustaría que a través de la Secretaría nos pudiesen mandar ambos acuerdos y por vía WhatsApp decir quiénes se adhieren a unos y a otros. Porque, claro, votar así, a ciegas, sin leerlo antes, me parece que sería poco adecuado. Por favor. Adelante. Sí, sobre la propuesta de oficio de la diputada Santibáñez, quizá una forma de plantearlo y que nos permita recibir la explicación que sugiere la diputada Santibáñez, que al final es eso. Necesitamos que la NFP en el fondo pedirle que a la luz de la información que señala la diputada Santibáñez pudiese aclarar sus dichos respecto al punto específico de la ilicitud o no de la celebración de esos contratos. Después de eso veremos si es que nos parece plausible o nos parece suficiente la explicación. Yo creo que ese debiese, si está de acuerdo también la diputada Santibáñez, que es quien lo propone en un principio, el tenor que debiese tener ese oficio. Muchas gracias, diputado. Vamos a dividir entonces, volver y retraer en cuanto a los acuerdos. Primero el del diputado Solontay, ¿que ha acordado? Sí. El respecto... Parece que se votó... Ya no suena ya acá. Era una campana online. Hay otro acuerdo que tomar, que es dejar más tiempo, más plazo para más invitados, darnos más información al respecto, como lo presentó el diputado Mulet, y me gustaría también abordar eso y también fijar algún plazo para que no estemos eternamente trayendo invitados. Y ciertamente que es importante, sí, nos queda para la próxima semana, tenemos a la Polla, hay otro que se excusó, que no pueden de aquí hasta septiembre, pasado el 18, que obviamente tampoco lo vamos a esperar hasta hace tiempo, pero sí hay algunos que han manifestado, sí, la superintendencia de casinos, que es bastante importante, la asociación de casinos, hay importantes, estaban hoy día proponiendo también al Cerguarelo, entonces, y a Bianchi, entonces por eso son necesarios tomar estos acuerdos, porque los acuerdos se toman aquí, son necesarios que se tomen dentro de la comisión. Después, por ejemplo, quedaremos como el de la NFP, que lo podemos revisar antes que se envíe, ya para ver qué tenor se va a realizar este oficio. Pero el acuerdo tiene que ser tomado aquí dentro del comité por unanimidad. Diputado Camaño. Sí, presidente, en base a las invitaciones que se han planteado, creo que igual es relevante que pudiésemos invitar a CIPER, ya que CIPER evidenció también esta problemática, y creo que la voz de ellos también es súper relevante para que estén acá presentes en la comisión. Eso, presidente. Entonces, primero el de la ANFP. ¿Se acuerda enviarlo por unanimidad de la comisión? Enviar un oficio, viendo el tenor primero de qué se trata. Para poder ver el oficio, porque dice, tal como dijo los dichos de la diputada, es preguntarle por qué nos mintieron. Presidente. Claro. Presidente. Entonces, exacto. Claro. Presidente, yo ¿puedo hablar, presidente? Presidente, ¿y si solicitamos que traigan el oficio la próxima semana y la próxima semana lo votamos? Así tenemos más claridad. Po. Claro, pedirle a la Presidente, diputada que lo hubiera entregado en el chat. Le acabo de enviar un oficio de la Superintendencia de Casinos que se hizo llegar a la NFP para que los diputados vean que este oficio
de una explicación es absolutamente lógico, creo yo, y es lo que por lo menos, si no hacerlo de manera personal, pero acá se vino a decir que no era un tema ilegal y cuando tenían conocimiento a través de un oficio de la Superintendencia de Casinos. O sea, no es algo que yo especulo que el caballero no sabía, no. Acá hay antecedentes claros respecto de eso. Ok. Existiendo los antecedentes anteriores, como los que tenemos aquí a la vista, que nos puso en el chat de la comisión, entonces pedirle que aclare sus dichos, para que vaya en ese tenor. Ahí sí. Yo creo que ahí están. Tome la campanita, no, presidente. ¿Acuerdo? Además, el acuerdo de poder dejar abierto aún para invitar a más personas y a la vez fijar fechas de estas invitaciones para que tengamos un tiempo más. Ok, no hay acuerdo. ¿Se vota? No es necesario votar porque ya hay un cronograma y para modificarlo tiene que ser modificado por unanimidad. ¿Es así, señora secretaria? No obstante no tener urgencia el proyecto de ley. Yo entiendo que se puede modificar por mayoría porque no hay urgencia en este proyecto. Hago la consulta, ¿no? Excelente. No, efectivamente no hay urgencia y ustedes han ido modificando. No tiene urgencia, ustedes han ido modificando esto. La última vez dieron un plazo para presentar indicaciones para el 5 de agosto, pero también se han fijado invitados, entonces la verdad es que no hay problema para acordar. Perfecto. No ha habido un cronograma fijo estable en realidad. Pero igual se necesita el acuerdo de la comisión. Otra sesión se ha ido modificando, pero había un cronograma. Sí. No se está en el cronograma, se habían fijado fechas tanto para veamos el acta entonces. ¿Cuál es el cronograma para recibir la indicación? Ciñámonos al acta entonces. Yo quiero ver el acta o que la señora secretaria me diga, si ella es la ministra de Fe de la comisión, no el presidente. Si se han hecho acuerdos. Presidente, ¿cuántos son los invitados que están en el listado? Un par de invitados más para que vamos a ver punto absurdo. Diputado Solantay. Los que se habían acordado previamente y que han excusado, o sea, bueno, no se ha invitado a apoya y estaba acordado. Y se excusó a la Asociación de Casinos para esta vez. Eso ya estaba. ¿Hay un cronograma Sí, acordado de invitaciones y fecha de votación en particular? Sí. Había una fecha que Por el 5 de agosto. De indicaciones. El 5 de agosto era para presentar indicaciones. Para votar en particular. No es fatal tampoco. Tampoco. No se tomó así el acuerdo. En esos términos. No. De hecho, el presidente hizo presente que podía modificarse ese plazo. Sí, así es. No obstante, es un acuerdo de la comisión, unanimidad, el invitar o traer más invitados si la comisión lo requiere, y si no hay unanimidad, no hay acuerdo. Así es. No, presidente, equivocado usted, si me permite, presidente. Puede haber más invitados y si no hay acuerdo se toma la votación por mayoría. Exacto. No requiere la unanimidad, presidente, para la mayoría, para un acuerdo. Así que yo creo que estamos hablando, mire, que a una sesión, por lo menos más, hay 2 invitados que no han venido, ¿cierto? La Polla Chilena y una asociación de casinos, 2 personas. Y se ha propuesto invitar a un periodista, ¿cierto? A 2, a 3 y un abogado. Sí, porque va a ser muy difícil que con pareja, porque ellos normalmente se excusan en el periodismo, digamos, en el secreto profesional, porque los reportajes, creo yo lo he visto en otras comisiones, pues perdona que diga eso, pero entonces a lo mejor en 2 sesiones se despacha todo. Yo creo que no es para qué discutir este tema. Presidente, me parece extraño lo que está pasando en esta comisión. Si nosotros vamos a escuchar a alguien, me imagino que vamos a escuchar a personas que sean atingentes a los puntos que estamos tocando en este proyecto de ley. Alguien que nos venga a aportar antecedentes que nos permitan votar a favor o en contra de alguna indicación o del proyecto mismo. No entiendo qué justifica la presencia, por ejemplo, de 2 periodistas. No lo entiendo. Si los periodistas hablan a través de sus medios de comunicación donde exponen antecedentes de una investigación, de un reportaje, etcétera, ¿qué puede significar para la riqueza de este debate
que venga un periodista a exponer acá. De verdad que no lo entiendo. El señor Carlos Gajardo, propuesta también del diputado Celis, puede que sea un aporte, pero no entiendo tampoco, porque no lo contextualizó el propio diputado, en qué sentido él podría, porque si es por eso tenemos muchos abogados para invitar, y de verdad que me parece lógico, pero siempre y cuando sea atingente a los puntos que estamos tocando en el proyecto de ley. No estoy comprendiendo el aumentar el número de invitados sin justificar a qué vendrían a aportar a esta comisión, para poder también votar a favor o en contra de la presencia de más personas y por qué no hemos avanzado en la discusión del proyecto de fondo. Gracias, presidente. Diputado Fernández. Sí, presidente, mire, con calendario en mano, yo quisiera proponer a la mesa que, ya que estamos hablando que se puede extender o que así por lo menos se está pidiendo, podemos extender el día 16 y el 23, que son 2 fechas que vamos a estar acá. El 30. El 30. Ah, perdón, el 30, la siguiente, para hacer la votación en particular en la primera semana de septiembre. O sea, cerrarlo en agosto este tema. Y podría ser, claro, Okay. podría, ya que está abierto. Primer punto, perdón, diputado. Y segundo punto, yo quiero hablar desde un punto de vista profesional. Yo soy periodista. Yo no estoy de acuerdo en invitar periodistas en las comisiones. Y por un tema profesional, exclusivamente. ¿Por qué le digo, presidente? Porque por 2 cosas. En concuerdo con el diputado Guzmán, en que aquí nosotros estamos teniendo un debate respecto a temas muy específicos y donde, según lo que yo creo, los que aportan en uno u en otro sentido son las autoridades respectivas porque tienen responsabilidad. Yo le digo, no, que estoy tratando de hablar con mucho cuidado de mi profesión, pero finalmente alguien que escribe un libro o que escribe un reportaje se puede equivocar. En muchos aspectos, no estoy hablando de los 2 periodistas que han nombrado, se pueden equivocar. No tienen ninguna responsabilidad si se equivocaron, pero una autoridad no. El director de Impuestos Internos, la Superintendencia de Casinos, creo yo que son los llamados a aportar cualquier visión que puedan tener respecto a los debates en las comisiones. Yo no estoy de acuerdo, lo dije por ahí en un chat, con que los periodistas aporten en ese sentido. Y ahí, segundo acuerdo con el diputado Guzmán, están los medios de comunicación. Por algo periodistas nosotros estamos para trabajar en los medios, trabajábamos en los medios, publicando reportajes, lo mismo CIPER, muy buenas informaciones muchas veces, pero creo yo que muchas veces la base para poder, ¿cierto? Es la primera hebra para tirar y ahí muchas veces aparecen otras cosas, pero para lo que es el debate legislativo yo creo que tienen que ser las autoridades respectivas en cada uno de sus ámbitos y con responsabilidad en lo que informan o lo que dejan de informar al respecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Mesa. Sí, la intención que tengo al principio de haberme opuesto a la unanimidad de extender las audiencias es porque creo que esto es una cuestión, y lo dije en su par de sesiones, urgente y hay que resolverla de manera urgente. Y si no me equivoco, para hacer estricto cumplimiento del reglamento, nosotros al haber votado, y la Secretaría nos podría aclarar, al haber votado en general el proyecto, que ya se aprobó en general el proyecto aquí en esta comisión, se nos había cerrado la oportunidad de invitar personas. Y abrimos nosotros extraordinariamente, por acuerdo unánime de la comisión, para poder escuchar al presidente de la ANFP. Yo a ese acuerdo concurrí. Después, para invitar más personas, a pesar de que ya reglamentariamente era complejo sostenerlo, concurrimos nuevamente con la unanimidad ahora para invitar más personas. Creo que no se justifica nuevamente. No sé si nos puede aclarar ese punto la secretaria, y si no, lo votaremos por la mayoría, pero creo que ya no estamos en condiciones de seguir recibiendo más personas, habiendo indicaciones de por medio y habiéndose aprobado en general en esta comisión. Diputado Mulet. Presidente, yo creo que este proyecto es bien importante y siempre felicité a los autores, digamos, porque creo que pretende establecer una prohibición en un juego, digamos, un deporte que todos sabemos la masividad que tiene y la importancia que tiene. Y el origen del proyecto está en eso, en buscar la prohibición. Hemos escuchado a 2 o 3 personas, no más, a una psicóloga, a la superintendencia, a la Asociación Nacional de Fútbol, y creo que a nadie más. Servicio de Impuestos Internos, 4 personas, no sé si vino la unidad de análisis financiero, no tengo idea, pero 4 o 5, en un proyecto que tiene una trascendencia enorme, ¿ah? De manera que yo no veo que esta comisión haya estado sesionando agotadoramente, escuchando a mucha gente para resolver un tema de una trascendencia
relevante, que es prohibir o no prohibir una determinada actividad asociada, ¿cierto?, al fútbol profesional. Todos los que intervienen tienen intereses. Aquí no vino la NFP a caída del cielo, ni el Servicio de Impuesto Interno que quiere recaudar plata. No hay nadie acá y vienen obviamente con sus cartas sobre la mesa, y sus intereses, y sus prejuicios, y sus juicios. Lo que tenemos que resolver nosotros con absoluta independencia de criterio somos nosotros y buscar lo mejor de acuerdo a nuestras propias creencias. Hay gente que cree que lo mejor es promover el juego para recaudar impuestos, y lo están promoviendo en la Comisión de Economía. El otro día escuché que llegó la subsecretaria de Hacienda, están felices con el proyecto en el gobierno para recaudar plata. ¿Te fijas tú? Yo no participo de eso, pero entiendo que haya gente que sí así lo ve. Entonces acá no se trata de dónde están los buenos y están los malos, es una decisión que uno tiene que hacer de acuerdo a su real saber y entender. Yo creo que los periodistas o cualquier otro profesional o la psicóloga, hay periodistas que se han especializado, que han investigado, y creo que es bueno tener esa referencia porque el gran problema que hay detrás, y lo que le preocupa a ustedes y a nosotros y a todos, tiene que ver con el arreglo partido, si ese es el problema. Desnaturalizar el fútbol, el juego. Esa es la preocupación, y por eso que se está prohibiendo, además de los vicios y las otras cosas que puede generar la adicción. Y creo que por eso es importante escuchar a periodistas que han investigado durante mucho tiempo, a lo mejor ni vienen, no tengo idea, yo apenas los conozco, digamos, ¿te fijas? Pero creo que es interesante oírlos. Por eso que creo yo que tomar una sesión, y si es que vienen, bienvenidos, ¿te fijas tú? Nada más que eso, porque creo que ellos se han dedicado, y pueden haber otros abogados, no tengo idea, o cualquier profesión, que han investigado el fondo del tema, que es lo que realmente nos preocupa a todos, que se desnaturalice, que haya fraude, más allá de la apuesta. Eso es. Y que venga la polla, bueno, también es importante que venga la polla. La polla hoy día es la que está perdiendo plata, digámoslo así, porque tenía la autorización del Estado chileno para tener el experto y tener los pronósticos deportivos del fútbol. Y es una empresa del Estado la que está hoy día perdiendo porque tiene una competencia de alguna manera irregular, ¿cierto? Incluso que va más allá de su propio ámbito de acción. Yo por eso, presidente, es que yo soy partidario de que vengan estas 4 personas que faltan y apruebo la propuesta del diputado Solentay de tener 2 sesiones y después votar. Cerramos. Eso nomás. Presidente. ¿Estamos de acuerdo nomás? Una pregunta, presidente. Sí, una pregunta solo para contextualizar cuáles son los antecedentes que estos periodistas tendrían que entregar respecto al proyecto de ley y de las indicaciones en cuestión, solo para saber, porque lo desconozco, o sea, los conozco de la televisión y esos espacios, pero no sé cuál es cuáles son los antecedentes que tienen ellos respecto de la tramitación del proyecto. Que por lo demás siempre puede ser interesante escucharlos del fútbol, etcétera, pero no, del fútbol más allá de lo que sucede en la cancha, sino que de la industria del fútbol. Pero respecto de este tema, porque desconozco, quizás no lo he leído, o no estoy informado respecto a eso. La pregunta, ¿quién se la hace? Presidente. A los que propusieron invitarlo por su intermedio, señor presidente. Ya. Diputada Santibáñez. Sí, me llama la atención, presidente, porque casi como desmereciendo el trabajo, como que fueran solo comentaristas. Hay investigaciones profundas. Nosotros en las comisiones especiales investigadores, quizás algunos diputados son nuevos acá, hemos tenido, generalmente, en las que yo he estado, CIPER ha sido un invitado que ha cambiado el rumbo de la investigación. Y créame que lo ha cambiado también en el tema público. Por otro lado, presidente, este tema, cuando hay un diputado que dijo vienen las autoridades acá, sí, efectivamente vinieron autoridades y nos mintieron, o vino, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos y la pregunta que hizo el diputado Celi los dejó en una contradicción absoluta. Entonces, si nos vamos a quedar con eso y no vamos a abrir las puertas a que podamos escuchar, por ejemplo, quién es la empresa que hace el contacto entre la casa de apuestas y el equipo de fútbol. Ustedes si leen la investigación de sí, pero todos los antecedentes que yo les puedo mandar, muchísimos más que tengo, efectivamente estaríamos frente a una persona y a varias personas, pero en este caso el señor Felicevich, que tiene un compromiso o tiene contratos, él es representante de futbolistas. Estamos, de verdad, presidente, yo creo que es fundamental que estas investigaciones puedan ser comentadas en este lugar. Son
efectivamente muchas autoridades las que callan esto y finalmente escondemos todo debajo de la alfombra porque a todos les conviene, o no sé, por lo menos en el fútbol. Créame que por esa fue mi intención de que se invitara acá al fútbol femenino, que no tiene, y lo sabemos, no tiene grandes auspiciadores y quizás hoy día se sostiene gracias a esto. Por lo tanto, la invitación a regular puede ser, la invitación a prohibir también puede ser una opción, pero si no escuchamos todo lo que hay atrás, porque esto no es que haya un vacío, vuelvo a repetirlo, aquí no había un vacío y vamos a regular, aquí hay un ilícito con conciencia de cometerlo para ciertas autoridades, presidente. Por eso la invitación es a que podamos escuchar. Muchas gracias, diputada. Yo creo que en este momento llega un momento importante porque tenemos un tema de reglamento. Siempre se dijo que se iba a abrir solamente cuando vino la ANFP, lo que dice el diputado Mesa, tiene razón, y obviamente se cierra a traer más invitados, se hizo excepcionalmente esa vez. Así que yo lo que les propongo es que de una sesión donde se inviten a todos los que están pendientes, no abierto más, porque si no vamos a salir fuera de reglamento, y empezar la discusión entonces el día 30, el martes 30. Exacto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y no es el reglamento, si me permite, presidente. Yo le pregunté a la secretaria, que es la ministra de Fe de la comisión, ella ya dio su opinión sobre el tema. Entonces, si usted no quiere que haya más invitados, vote, y si se rechaza, se rechaza, y si se aprueba nomás. O sea, al final es el mecanismo que establece el reglamento. Y punto. Pero creo que lo correcto es, lo que yo creo es escucharlos a todos en 2 sesiones, como lo propuso el propio diputado Zulantay. Solo brevemente, que no ha sido respondida la pregunta que hice respecto a la posibilidad de recibir invitados luego de haber votado en general. Vamos a suspender la reunión unos 5 minutos para poder aclarar el tema, porque estamos en un tema. Vamos, para dar paso ahora también a los... Yo escucharía primero el 3. Votamos el 3. Media hora cada vamos a terminar. Una hora y media. ¿Otra citación? No. Es lo que viene después con las votaciones en particular. Porque de seguro vamos a tener a lo mejor... Ya, presidente, no, es por la votación en particular, porque entonces sería después de escuchado los invitados la próxima semana. Y de seguro vamos a tener a lo mejor diferencias dentro de las indicaciones que se han presentado. Y lo que hemos hecho en otras comisiones, y que a lo mejor sería bueno también hacerlo acá, es que se reúnan los asesores de todos nosotros y puedan llegar a consenso, cosa de cuando tengamos que votar, no nos entrampemos en un artículo que a veces también ha pasado, que podemos estar en un artículo 2, 3 sesiones, y la idea es que podamos despacharlo pronto. Muchas gracias, diputada. Vamos a pasar a la orden del día. En esta sesión tiene por objeto continuar la discusión del proyecto de ley iniciado en moción. Para estos efectos se encuentra invitado el presidente de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, don Juan Francisco Muñoz, quien se ha excusado, la abogada especialista en regulación y tecnología, investigadora en el Centro de Derecho Informático de la Universidad de Chile, señora Daniel Saror, junto al abogado señor Fernando Araya, presidente de Santiago Moni, señor Sebastián Nasur, junto a la directora de fútbol femenino de dicho club, señora Paula Navarro, cuarto, presidente de Audax Italiano, señor Gonzalo Silay. Han confirmado su participación la abogada especialista en regulación, la señora Daniel Saror, junto al abogado señor Fernando Araya y al vicepresidente del club Audax Italiano, señor Rodrigo Robles. A quienes tenemos ahora presentes. Señorita Daniela, muchas gracias. Tenemos como 15 minutos para cada uno, por favor, para poder recibirle y escucharle. Muchas gracias por estar, por la paciencia de esperarnos. Muchas gracias, señorita Daniela. Gracias por la invitación, señor presidente, honorable comisión. Bueno, nosotros con el profesor Fernando Araya de la Universidad Diego Portales teníamos previsto hacer una breve presentación. Nosotros somos académicos y desde hace algún tiempo venimos trabajando justamente en el cruce
de los tópicos vinculados a libre competencia y protección de datos personales. Así que me gustaría cederle la palabra a José Araya para comenzar nuestra presentación. Adelante, don Fernando. Gracias, señor presidente. Honorable comisión, desde mi especialidad como profesional dedicado al derecho y la política de la libre competencia y la regulación de mercados por más de 15 años, he aceptado esta invitación de la Comisión de Deporte y Recreación de esta Cámara de Diputados con el objeto de intentar contribuir a la discusión motivada por la moción parlamentaria que da origen al proyecto de ley del asunto. Manifiesto que por más de 5 años no he mantenido vinculación alguna con las industrias por intereses particulares en este proyecto, ni en aquel que más ampliamente se discute, en el que más ampliamente se discute la regulación de las plataformas de juego online. Mi presentación tiene un carácter general, en ella busco dar cuenta de ciertos instrumentos de análisis en el ámbito de la política y derecho a la competencia y de las buenas prácticas de regulación. Dichos elementos, si tengo la capacidad de exponerlos con suficiente claridad en un breve tiempo, deberían bastar para demostrar la posición que busco defender. Sostendré en esencia que la técnica de la prohibición no es necesariamente la óptima para resolver los problemas que se identifica en las ideas generales y razonamientos que inspiran la moción. En lugar de ello, para un problema complejo como el que anima a los honorables diputados autores de la moción y que se percibe a partir de las indicaciones de que ha sido objeto la moción, deberían promoverse instrumentos quizás algo más sofisticados, una combinación de instrumentos. Como primer tema, lo siguiente: si los administradores de eventos y clubes deportivos, sus respectivos hinchas, por una parte, las empresas de casas de apuestas online y sus consumidores por la otra, y en tercer lugar, las empresas concesionarias de casinos de juegos, jugadores y demás interesados en estos últimos, son en último término los grandes grupos de interesados en un proyecto de ley como el del asunto, ¿tienen estos grupos de interesados algún denominador común? Pues bien, desde la economía de plataformas, especialidad que no tiene mucho más de 20 años en el mundo, uno pudiera afirmar que tanto los eventos deportivos como las casas de apuesta online, como los casinos de juegos físicos, presentan en mayor o menor medida los rasgos de una plataforma de 2 o más lados. Esto es, al final del día, organizaciones que permiten en último término juntar puntas entre 2 o más categorías de usuarios y cuyo éxito o fracaso es dependiente de las economías de red y deseconomías de red que ellas generan durante su operación. Así, en los eventos deportivos se reúne por una parte a los clubes en competencia que presentan un espectáculo deportivo que cautiva un número importante de hinchas y público en general, el que a su vez pone a disposición de la plataforma su atención, lo que motiva a empresas avisadoras de distintos giros a pagar por publicidad. Las casas de apuesta online, con todos los atributos de las plataformas digitales al captar un elevado número de usuarios, jugadores atentos al juego, también obtienen un enorme potencial de atención, también por lo tanto monetizable vía publicidad. Y finalmente, otro tanto puede decirse de los casinos de juego. Los jugadores y demás consumidores que asisten para participar en los distintos juegos disponibles reciben permanentemente acciones publicitarias de productos propios del segmento de consumidores que asiste a estos lugares. En cierto sentido, entonces, al estimarse que estamos frente a 3 categorías de plataformas que cautivan la atención de usuarios y que luego éstas pueden llegar a monetizar vía publicidad, uno pensaría que los incentivos de los eventos y clubes deportivos deberían estar dirigidos a prolongar por más tiempo la atención de sus fieles hinchas y no a generar espacios para que dicha atención sea distraída hacia una actividad consumidora de tiempo como claramente lo serían las casas de apuesta online. A lo que intento referirme aquí es a lo que en la literatura de derecho a la competencia se ha dado en llamar como los mercados de la atención. Y por cierto que la regulación tiene algo que decir en cuanto a incentivar que los ciudadanos destinen su atención a actividades generadoras de valor y resten de su tiempo actividades extractivas de valor. Pero esa intervención no implica que el mejor instrumento, en un caso como el del asunto, sea la prohibición. Las prohibiciones en general, ¿qué es lo que suelen hacer? Generar mercados clandestinos, donde los mismos objetivos de intercambio son logrados por vías encubiertas, por vías alternativas. Por lo indicado entonces, en un mundo sin restricciones de financiamiento, parecería poco razonable que los eventos y clubes deportivos persiguieran financiarse con una actividad como el juego y las apuestas online que pudiera distraer la atención de sus usuarios. Entonces viene la pregunta, ¿por qué lo hacen entonces? Y pasamos al segundo punto. Los eventos y clubes deportivos parecen hoy día atravesar un importante déficit de financiamiento,
ciertas opacidades, falta de transparencia, entre otras razones, por la falta de una clara política pública por parte del Estado, ¿cierto? Y la entrega de algunos deportes a verdaderos reguladores privados, como ha declarado la excelentísima Corte Suprema respecto del fútbol profesional. Quizás sea este el tema de fondo, pero de más largo aliento que corresponde que los poderes colegisladores enfrenten, particularmente aprovechando la instancia de esta comisión, que es donde se discute este proyecto de ley. Resulta paradojal, por decirlo menos, que grandes éxitos deportivos de chilenos en los últimos años responden a iniciativas y financiamiento en su mayoría privado, mientras que para aquellos cultores de disciplina que no logran dicho apoyo, todos conocemos historias de deportistas pasando penurias representando al país. A mi juicio, un último aspecto que debe tenerse bajo el radar al continuar la discusión de este proyecto de ley, y de aquel en que más ampliamente se discute la regulación de las plataformas de juegos online, es intentar enmarcar el desarrollo sobre las concesiones de casinos de juego en una perspectiva más amplia, en aquella perspectiva de su contribución al desarrollo económico y demás externalidades positivas que se esperaba con el otorgamiento de monopolios territoriales para la explotación del juego. En este sentido, ¿cierto?, tanto la industria de concesionarias de casinos de juego como el regulador sectorial deberían ser capaces de explicar de mejor manera, con una más clara y transparente rendición de cuentas, de qué manera una ley dictada hace más de 15 años y que no ha sido objeto de evaluación a la fecha, ha satisfecho los objetivos de desarrollo, especialmente a nivel turístico y regional, que ella se propuso. En un orden lógico, al menos, uno esperaría primero eso, antes de la influencia de los intereses particulares de dicha industria en el proceso legislativo. Resumo entonces, y con esto termino. A objeto de evitar la creación de un mercado clandestino de publicidad desde los eventos y clubes deportivos para las casas de apuestas online, en lugar de la prohibición, la recomendación aquí debiera ser el establecimiento de incentivos financieros, positivos en muchos casos, que disuadan eventos y clubes a perseguir dichas vías de financiamiento, o en su caso, que las minimicen. Segundo, articular una política deportiva al más alto nivel debería ser una prioridad nacional. Lo anterior no puede hacerse aisladamente, sino en coordinación con los organismos que combaten las distorsiones en los mercados asociados a los diversos deportes, y con otras políticas públicas que puedan alinearse con o resultar auxiliares para la política deportiva. En tercer punto, resulta fundamental elevar los estándares de rendición de cuentas de la industria de concesionarias de casinos de juego, no solo en lo relativo a la prevención del lavado de activos y el juego responsable, que son entre otras las inquietudes tradicionales de esta regulación sectorial, sino más ampliamente sobre la contribución efectiva de dicha industria a los objetivos de desarrollo que se propuso el legislador. Muchas gracias por la invitación, señor presidente, honorable comisión, y espero que estas ideas le resulten útiles a la comisión y esté atento a cualquier pregunta en relación a ello. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. El anfitrión me tiene que habilitar para compartir pantalla, creo. A ver ahí. Ahí sí ya está compartiendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en mi caso, yo he sido invitada para entregar una opinión desde la perspectiva de la privacidad, la protección de datos personales y también desde la perspectiva de la seguridad de la seguridad, ¿cierto?, en relación a este proyecto que busca prohibir la publicidad en este tipo de actividades. Ya seguramente ustedes ya lo han escuchado en virtud de las presentaciones de invitados que nos han precedido, pero bueno, los juegos de azar, al igual que una serie de otras actividades de la economía, son hoy en día perfectamente visibles en el espacio virtual, pero en el caso del juego de las apuestas online nos encontramos frente a una actividad que, a diferencia de las otras, se encuentra por regla general, sabemos, prohibida por la ley y excepcionalmente admitida para ciertos operadores y en determinadas circunstancias en el mundo real, pero que está totalmente desprovista de regulación en su versión digital, ¿ya? Las organizaciones que ofrecen apuestas deportivas online, por regla general, ofrecen también servicios de casino online. Esto ha hecho que en muchos espacios académicos se señale, ¿cierto?, que estos espacios de apuestas deportivas online sean en realidad una fachada que encubre, ¿cierto?, la operación de los segundos, es decir, de los casinos
online, haciendo de esto un gancho perfecto para un negocio de masas. Siendo este el panorama, las técnicas publicitarias son un eje cardinal sobre el que se estructura este negocio, y ahí eso creo que está fuera de discusión en esta comisión. Y esta emergente industria, por supuesto, que no ha dejado ningún espacio sin llenar. Ya sabemos que se encuentra publicitando sus servicios de manera física, lo hemos visto, ¿cierto?, en el equipamiento de los equipos, pero también de manera virtual, y de manera muy intensiva vamos a ver. Este proyecto de ley, según logramos entender, ¿cierto?, busca prohibir totalmente la publicidad en ciertos lugares físicos, como eventos deportivos, ropa o equipamiento, y parcialmente en otros dominios, que serían los virtuales, como el streaming, la radio o la televisión. Bueno, con respecto a los lugares físicos, yo quisiera decir que en principio no hay un impedimento para avanzar en ese sentido. Es más, aquí no hay que perder de vista que la legislación chilena y comparada han hecho lo propio cuando han prohibido cierta publicidad sobre ciertos bienes que producen altas externalidades negativas. En el caso del juego, ¿cierto?, la adicción de la ludopatía, el deterioro patrimonial o derechamente la pérdida, ¿cierto?, de la propiedad y eventualmente la discriminación. Entonces, así por ejemplo, nosotros en la legislación chilena podemos encontrar restricciones a la publicidad para la venta de tabaco y alcohol, para menores de 18 años. Sabemos además que esta publicidad, además de tener restricciones y prohibiciones, tiene que ir acompañada de advertencias de estas precisamente externalidades negativas. En Chile también tenemos prohibiciones de publicidad respecto de los medicamentos. También un caso que es bastante conocido del último tiempo, ¿cierto?, que en Chile también existen restricciones parciales, por ejemplo, para las asociaciones de fondos de pensiones, las AFP, las que si bien pueden hacer comunicaciones comerciales, la ley les entrega un marco específico sobre el cual pueden hacer publicidad. Lo mismo respecto a la publicidad electoral, ¿cierto?, que solo puede realizarse dentro del periodo autorizado por la ley. De manera que ante la pregunta de si es posible restringir la publicidad en Chile, la respuesta obvia es que por supuesto que sí es posible, en tanto la justificación sea clara y razonable, ¿ya? Bueno, con respecto a la plataforma misma de juego y la protección de datos personales, yo lo que quisiera decir aquí es que estas organizaciones ofrecen sus servicios a través de sendas plataformas tecnológicas, y eso es algo que no se debe perder de vista, y que como tales ellos hacen una recogida intensiva de datos personales. ¿Qué tipo de datos personales recoge esta plataforma de juego? Bueno, aquí en esta lámina hay un listado de ellos, recoge por supuesto datos de contacto, donde están los nombres, la dirección, el mail, el teléfono, el root, recoge datos financieros, por supuesto, de las tarjetas de crédito, información comercial, también recoge otros datos adicionales para, se supone, evitar, o debería al menos, ¿cierto?, para evitar operaciones de lavado de activos, y para eso va a requerir, por ejemplo, documentos de identidad, documentos que tengan la fotografía del apostador, otro tipo de certificados que acrediten fuentes de ingreso, dependiendo la magnitud de la apuesta que hace. Pero, ojo, que además estas plataformas, estos son los datos que le pide directamente al apostador, pero estas plataformas también se hacen de otros datos que de alguna manera combinan con la información que entrega voluntariamente el apostador. Y aquí nosotros podemos encontrar información que viene de otras fuentes o de otros proveedores de información. Aquí están los famosos KYC, que son bases de datos que le permiten a la casa de apuestas saber a quién tiene al frente, los famosos Know Your Customer, o también de proveedores de información que sacan información de fuentes abiertas del público, los famosos Open Source Intelligence, los proveedores de este tipo de información. También estas plataformas recogen datos que provee el dispositivo, o sea, si uno se conecta por un computador, por un teléfono celular, ¿cierto? Y puede ser recogida también por la misma plataforma o por terceros, ¿cierto?, que son los proveedores externos del servicio de recogida de datos. También cuando la plataforma tiene apps descargables, ¿cierto?, aplicaciones, estas apps lo que hacen también es recoger información que permite monitorear y recopilar información como el uso de datos que realiza el apostador, la fecha en que se conecta, el tiempo que está conectado, las descargas que hizo, la geolocalización del jugador, entre otra información. Y también es posible que estas plataformas recopilen información acerca de las páginas web que visita este apostador y también aquellas en las que ha hecho cierto clic. Entonces, aquí aparecen algunos problemas
Bueno, ¿para qué se usan estos datos? Esto es muy, muy interesante. Estos datos se usan para, los primeros, ¿cierto? Para procesar el registro, para mejorar la experiencia del apostador, también para personalizar los servicios, ¿cierto? Para perfilar, para conocer las preferencias, y en algunos casos, o en el estándar más alto, ¿cierto? Estos datos también se utilizan para ser reenviados a autoridades de juego cuando estas casas de apuestas están reguladas, ¿cierto? Y pueden ser fiscalizadas, ¿cierto? Esta información se reenvía a autoridades de juego, a las autoridades de deporte, a las autoridades que persiguen el lavado de activos y a otras investigaciones policiales. Bueno, todas estas páginas señalan en sus términos y condiciones y en sus políticas de privacidad que estos datos no serán vendidos, ni cedidos, ni se utilizarán para marketing sin el consentimiento del apostador. Pero ¿cuál es la realidad? Aquí hay tres problemas que son comunes a todo este tipo, no solamente a las plataformas de juego en general, a las plataformas que hacen de la recogida de datos y el perfilamiento de las personas otro negocio, digamos. ¿Ya? El primero es que los permisos de este tipo de plataformas por defecto vienen dados, ¿ya? De manera que si uno quiere restringir la cantidad que estas plataformas recogen de quien está apostando, uno tiene que entrar a los términos, ir a configuración y desactivar estos mecanismos de seguimiento. La gente hace estas cosas, en su mayoría la gente no los hace, ¿ya? Entonces, en principio este consentimiento se presume que existe porque el apostador no ha cambiado las condiciones de recogida de datos. Segundo problema es que se autoriza a entregar los datos a las empresas filiales de estas compañías que hacen apuestas. El problema es que el apostador no tiene, ni yo, digamos, que me metí a revisar los términos y condiciones, no tenemos idea quiénes son estas empresas filiales a las que sí se les ceden los datos, a las que sí se les ceden para marketing y a las que sí se les transfieren. Y un tercer problema también es que la mayoría de estos términos y condiciones están establecidas en inglés. Entonces, es difícil que haya un consentimiento nítido, claro e inequívoco cuando las condiciones están puestas en un idioma que el 99% del país, en nuestro caso, no entiende, ¿ya? Quizás este es el punto más interesante porque, siendo una plataforma tecnológica, lo que hace mucho este tipo de organizaciones es usar las famosas cookies, que son... es una base de datos que se guarda en el navegador, ¿cierto? Cada vez que se visita un sitio web. Yo, por ejemplo, si entro a ver un diario, de cualquiera de los que tenemos hoy día en Chile, esas páginas de los diarios van a cargar en nuestros computadores, ¿cierto? En nuestros navegadores, un archivo cuya finalidad va a ser recordar información sobre las páginas que visité, reconocer a la persona que navegó, si soy hombre o mujer, perfilarme más o menos en la edad, por el tipo de páginas que yo visito, saber si tengo o no tengo hijos, el tipo de educación que tengo, en fin. Entonces permiten reconocer a la persona que navega y facilita en algunos casos esa navegación y también se utiliza mucho para publicidad personalizada, ¿tá? Entonces, en general estas cookies cumplen una función para facilitar la navegación, pero hay casos en que ellas también comprometen la privacidad, y es cuando la cookie que se instala en mi navegador es una cookie de tercero, es decir, no es la cookie del sitio web que me permite descargar la foto que leo con la noticia, o que me permite descargar más rápido justamente los links, sino que es un programa que me va a seguir el resto del día, y probablemente el resto de la semana y el resto del mes, a ver qué es lo que yo hago. Y esas cookies generalmente pertenecen a empresas, que hacen publicidad. Bueno, en este caso las cookies recogen información mucho más precisa, como les decía, me van a geolocalizar, van a identificar probablemente mi sexo, mi edad, por supuesto, que es mi número IP, el dispositivo del que me estoy conectando, a qué hora y durante cuánto tiempo lo hacemos, ¿cierto? Donde pinchamos qué webs hemos visitado, y esto da lugar, por supuesto, al famoso perfilamiento, ¿ya? Con respecto a las cookies y a su transparencia, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener presente que ellas han impulsado el desarrollo de la economía digital tal y como las conocemos. Entonces, es enorme la cantidad de información que entregan sobre los individuos, de manera que dejar de usarlas, o mejor dicho, tener una plataforma es sinónimo total de usar este tipo de herramientas como las cookies, ¿ya? Con respecto a la transparencia en las comunicaciones comerciales, yo quisiera decir que la regulación en la materia
estoy refiriéndome a la publicidad en materia de juegos, de azar. Obliga a que esta publicidad sea responsable y en particular lo hace para proteger a los menores de edad y a otras personas vulnerables o susceptibles de sufrir algún tipo de perjuicio, explotación o discriminación. Bueno, estoy citando la ley de juegos de Malta porque la mayoría de estas casas de apuestas deportivas tienen sus matrices en este país y la autoridad de juegos de Malta se regula por una ley que tiene bien regulado este tipo de cuestiones. Y en el artículo 6 de esta ley de juegos de Malta se describen una serie de mensajes, o sea, no se encuentra prohibida la publicidad, ojo, pero sí se encuentran prohibidos ciertos tipos de mensajes. Y ahí, bueno, ustedes y sus asesores los podrán revisar, pero son cosas bien interesantes en el sentido que no se puede retratar en la publicidad o tolerar un comportamiento irresponsable que pueda conducir a daños financieros, sociales o emocionales. No se puede sugerir que el juego es una solución para resolver problemas económicos o profesionales. No se puede retratar a los juegos como algo socialmente atractivo. La publicidad no puede tampoco promover que las personas vayan a jugar en un ambiente individual. Si va a ser una publicidad, tiene que siempre entregar la idea de que va a haber más gente alrededor que pueda generar condiciones de autocontrol. Bueno, es un largo listado que es bien interesante, se los sugiero que lo revisen. Y bueno, aquí de las cuestiones como interesantes que uno puede mencionar es también que en Chile nosotros tenemos una regla a propósito de cómo tiene que ser la publicidad de las comunicaciones comerciales. La encontramos, y esta transparencia, ¿no?, que tiene que gobernar el proceso publicitario, que se encuentra en el Reglamento de Comercio Electrónico, que es del año pasado, ¿ya? Y cualquier infracción a este reglamento hace automáticamente aplicables las reglas, por si acaso, de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Con respecto a la ciberseguridad, lo que dice la literatura es que estos sitios, estas páginas, estas plataformas son en general seguras. En general tienen tantas reglas y tantos estándares como lo podría tener un banco, las que son de mayor calidad, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es por regla general el riesgo que tienen estas plataformas? La denegación de servicios, la denegación distribuida de servicios. ¿Qué significa esto? Es como lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó con las tiqueteras cuando vino Daddy Yankee. Fue tanta la demanda que quiso comprar entradas, por ejemplo, que el sitio colapsó. Entonces, ese tipo de riesgos tienen estas plataformas, pero es difícil, por ejemplo, hacer hackeos y todo. Los riesgos, más bien, en materia de ciberseguridad para las plataformas, están dados más bien para los apostadores que usan la plataforma. Y aquí hay dos tipos de riesgo. El primero es un riesgo de phishing, que no es necesariamente una vulneración a la plataforma, sino que a ciertas bases de datos que no están alojadas ahí, donde hay datos de clientes, ¿ya? Y ahí, por esa vía, estas personas pueden ser víctimas de estafas o defraudaciones de parte de organizaciones que simulan ser otra cosa, pero que saben en el fondo que en esa base de datos hay un perfil de persona que es apostadora, en fin, o que tiene ciertas características de gasto financieras, etcétera. Y también el uso fraudulento de la identidad para apostar en estas plataformas. Aquí, generalmente, de nuevo, las plataformas que son de mayor calidad comienzan a demandar doble factor de autenticación cuando sus sistemas, por ejemplo, detectan que una persona lleva mucho tiempo jugando, cuando es un jugador nuevo, cuando los patrones de juego no coinciden con el perfilamiento que la plataforma ya ha hecho de ese jugador cuando ya lleva mucho más tiempo en la plataforma, o por ejemplo cuando la apuesta resulta cuantiosa. Con respecto a la aleatoriedad, que es otra cuestión interesante y que tiene que ver con la transparencia de la publicidad. Bueno, nosotros sabemos que cuando vamos a apostar a un casino, ahí hay un contrato, ¿cierto?, aleatorio, es decir, hay una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Pero en el mundo virtual, el control de la contingencia es siempre una tentación, ¿ya? De manera que en las apuestas digitales, por ejemplo, la aleatoriedad es difícil de probar y la tentación a controlarla es alta. Entonces, así, por ejemplo, en el caso de las apuestas deportivas es posible generar pagos ilícitos a los actores de espectáculos deportivos para lograr un determinado resultado. Y en el caso del casino online, es bien interesante lo que ocurre ahí, porque se habla de casinos de nuevo de calidad, que esta expresión que yo he usado varias veces durante esta presentación, y que serían aquellos que cuentan con desarrolladores de juegos los que a través de su prestigio, ¿cierto?, darían garantía de que se cumple esta condición de aleatoriedad,
y transparencia, porque ellos están generando números aleatorios que determinan los resultados. Y ahí el mercado tiene bien identificado quiénes son estos proveedores que generan algoritmos de calidad, porque perfectamente pueden haber casinos online donde los apostadores nunca van a ganar, porque el algoritmo no está diseñado para que alguien gane el premio mayor nunca. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Bueno, a través de la transparencia que provee la operación con ciertos operadores que la da en este caso. Y con esto cierro, perdonen si me extendí más de lo previsto. El caso de los loot boxes en los videojuegos. Existe esta función en los videojuegos, seguro que si en la comisión hay alguien que juega, esto puede sonarle familiar, ¿cierto? Estas cajas de botín consisten en el pago por parte de un jugador, ¿cierto?, del acceso a un botín que no sabe lo que contiene. Y en algunos casos puede ser un elemento estético para el personaje que tiene en su videojuego. En otros puede ser una herramienta, un arma, una característica que le permita superar a los rivales. Eso es una función que se conoce como pay to win. O derechamente pagar por estas loot boxes y no encontrar nada dentro del botín, ¿ya? Entonces, el contenido de esas cajas se supone que es aleatorio, pero algunos expertos en videojuegos también han equiparado la existencia de estos loot boxes a las características de los juegos de azar, como el tragamonedas, cuando uno puede estar echando plata en un tragamonedas, nunca ganan nada. Entonces, lo mismo esto, uno puede estar comprando loot boxes en un videojuego, nunca ganan nada. ¿Y por qué esto es interesante en este tipo de discusiones? Porque el año 2007, la gigante francesa de videojuegos, Ubisoft, reconoció que el 51% de sus ingresos ese año correspondían a dinero proveniente de loot boxes. Es decir, este tragamonedas del videojuego le reportó a la compañía más ingresos que los que le reportó vender su videojuego, ¿ya? Entonces, con esto quiero cerrar. Creo que cumplo mi objetivo con ilustrar a la comisión acerca de lo que ocurre en materia de privacidad, protección de datos personales y ciberseguridad vinculado con la publicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Daniele. Le vamos a solicitar que su presentación la envíe también a la comisión para poder tenerlo a la vista del resto de los diputados. Gracias, don Fernando. Vamos a recibir ahora al señor Rodrigo Robles, vicepresidente del Club Audax Italiano. Adelante, don Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación. Me quisiera referir brevemente en honor del tiempo que es importante entender el contexto actual en que nos encontramos, porque la situación actual del fútbol chileno y de los clubes en general, sean estos de primera división, sean de alta convocatoria, de tamaño mediano, pequeño, de primera B, de segunda división en general, si consideramos cómo le ha afectado a la actividad del fútbol el estallido social, la pandemia, que todavía no termina, la situación económica que enfrenta el país, de público conocimiento, bueno, la alta inflación, la disminución del público en los estadios por las restricciones sanitarias, entre otros motivos. Pero por otro lado, también es cierto que es una realidad que una de las actividades, curiosamente, que excepcionalmente creció durante los meses de la pandemia fue precisamente las apuestas en línea, ¿no? Por lo que se trata de uno de los pocos rubros que han podido gastar e invertir en publicidad y en auspicio en etapas donde la gran mayoría, por no decir todas las marcas comerciales que acompañan el desarrollo del fútbol o han abandonado o han visto muy dañada su economía. Ahora, los recursos recibidos por los clubes y por la NFP en particular van directamente a hacer frente a los mayores costos de la actividad que señalaba recientemente, así como también a sostener principalmente, y en esto quiero ser enfático porque la propia diputada Santibáñez lo señaló, estos recursos van principalmente a sostener el fútbol formativo, que no es otro que el fútbol juvenil, el fútbol infantil. Hablo particularmente en el caso Audax Italiano y sé que es representativo del resto de los clubes, pero sobre todo el fútbol femenino, ¿no? Que es, yo sé que es una materia que han tratado en esta comisión, que han habido presentaciones y que es una actividad que está en desarrollo diría, acelerado alrededor del mundo,
y que es una actividad que apoyamos, que queremos desarrollar y que gracias a estos recursos hemos podido apoyar en su desarrollo. Ahora, dicho eso, concluir que el aporte que significan estos sponsors y estas apuestas online, estas casas de apuestas, y los auspiciadores en general, como dije, van directamente o principalmente al fútbol formativo, infantil, juvenil, al fútbol femenino, y tal como señaló el presidente de la NFP en su exposición realizada en julio pasado, es importante también, dentro del contexto que yo les estoy intentando compartir, es que los juegos de azar en general, y desde hace varias décadas, auspician el fútbol nacional, y el deporte en general también. No olvidemos que la Copa Chile, que es una copa centenaria, que agrupa al fútbol profesional y al fútbol amateur, que fue denominada durante casi 10 años, entre el año 80 y 90, se llamaba la Copa Polla Gol. Todos recordarán la Polla Gol. El campeonato de primera B durante el 2015 y el 2018 se llamaba el campeonato Loto, ¿no? La Lotería Concepción y los casinos de juego han sido auspiciadores de camisetas de clubes durante muchos años, y si nos vamos a lo más reciente, hasta el año pasado, O'Higgins de Rancagua tenía al Casino Monticello como su principal sponsor, y la Lotería Concepción a la Universidad de Concepción, es decir, a una institución que representa a una casa de estudio con mucho prestigio. Ahora, quisiera puntualizar de que, si bien no soy abogado, pero nuestros asesores así nos lo han hecho saber, no existe hoy en Chile una prohibición legal de realizar publicidad de casinos o de casas de apuestas online. De hecho, es el objetivo específico que pretende el proyecto de ley en actual tramitación. Ahora, también es cierto que los servicios de estos sitios, de estas apuestas online, son otorgados por empresas constituidas en el extranjero, con sus servidores fuera de Chile, por lo que las apuestas se desarrollan fuera de nuestro territorio. Sin embargo, Audax Italiano, club al cual represento, tal como la NFP y el resto de los clubes chilenos, y como me señalé, primera división, primera B y segunda división en todas sus categorías, femenino y masculino, estamos y promovemos una regulación respecto a las apuestas online, tal como la gran mayoría de los países que lo han normado. Siempre, y aquí quisiera ser enfático, protegiendo a los menores de edad y con una decidida acción de prevención e identificación de quienes tengan adicción al juego. No queremos obviar eso porque creemos que es relevante regularlo, cuidarlo y protegerlo más si nosotros trabajamos con niños, trabajamos con fútbol infantil, con escuelas de fútbol y formamos deportistas de alto rendimiento o en su defecto, si no llegan a hacerlo, chicos que a través de una educación, principalmente a través del deporte, le entregamos a la sociedad de la mejor manera posible, ¿verdad? Finalmente, señalar que en algún minuto, comentando que yo iba a participar de esta instancia, alguien me preguntaba si acaso nuestra opinión era que los clubes de fútbol tenían responsabilidad, por ejemplo, en el aumento de las apuestas online, especialmente en niños, al realizar publicidad en nuestras camisetas. ¿Cómo afectaba a quienes tienen problemas con el juego? Que podría ser una razonable preocupación. Bueno, nosotros creemos que no se podría responsabilizar a los clubes de fútbol por el aumento del juego online, ¿no? Que se dio durante la pandemia, como señalaba al principio, que fue una industria que creció. Y es por eso que estamos solicitando y promovemos y acompañamos una regulación precisamente de los juegos online a través del proyecto que se está actualmente tramitando en la Cámara de Diputados. Necesitamos una ley que proteja y mantenga alejado a los menores de edad del juego y a quienes tienen básicamente problemas de ludopatía. Apoyamos la regulación y la protección en ese sentido. Eso es lo que me gustaría compartir y disponible y atento a las preguntas que vengan de parte de ustedes. Muchas gracias, don Rodrigo.
¿Ustedes como club reciben financiamiento directo o a través de la NFP de estos casinos online? No, nosotros no recibimos nada a través de la NFP porque la NFP, por ser una corporación sin fines de lucro, no puede entregar recursos a los clubes, pero sí tenemos sponsor, por ejemplo, uno de los sponsors del fútbol femenino es una casa de apuestas online. Muchas gracias, don Rodrigo. Si alguien, que nos quedan 4 minutos, alguien quiere hacer alguna pregunta. Diputada Santibáñez. Sí, agradecer a Rodrigo, por supuesto, su presencia acá y preguntarle si efectivamente tienen conocimiento de que este era un ilícito y, por otro lado, con quién hacen digamos, este contrato finalmente, porque ahí hay un contrato, o cómo si nos puede mencionar acá, cómo es el trámite, el contrato, si tienen que cumplir algún tipo de obligación, si nos pudiera detallar eso. Aquí. Gracias, diputada, bueno, por la invitación, porque yo sé que usted la promovió en particular respecto del Audax femenino. Respecto de la ilegalidad que usted señala, nuestros asesores legales nos indican que no es así, de que no existe hoy en Chile una prohibición legal de realizar publicidad de casino, casa de apuestas online. De hecho, por eso es que lo tenemos y por eso es que promovemos una regulación al respecto y es por eso que entiendo que es la invitación para que podamos desarrollar en conjunto, si nos permiten participar, en la normalización y la regularización de esta actividad. Y si me repite la segunda pregunta. ¿Cómo se produce el contrato? ¿Con quién directamente hacen este contrato? ¿Quién es la productora o quién? O directamente con la casa de apuestas. Sí, usted lo señaló en una intervención anterior. Nuestra vinculación es con agencias que a su vez ellos tienen la relación directa con las casas de apuestas, con los sitios web online, y nosotros nos vinculamos directamente con ellos como ellos representantes de estas entidades. Gracias, don Rodrigo. Diputado Mulet. Yo solo una consulta, valorar, a todas las intervenciones, por cierto, todos los invitados, particularmente a don Fernando y a Daniel, a don Fernando Araya, a Daniel Saror, desde el punto de vista técnico. Una consulta breve, nos queda re poquito tiempo, a don Fernando Araya. A propósito, desde la perspectiva de la libre competencia que él hizo ese análisis, le entendí, aunque no hizo un juicio de valor tan categórico, ¿cierto?, respecto de la conveniencia o inconveniencia, pero entendí claramente que su opinión era que era preferible regular que mantenerla en la ilicitud. Yo creo que hoy día es ilícito civil y penalmente, no comparto lo que dice el señor Rodrigo Robles, por las normas que están en el Código Civil y en el Código Penal. No obstante esa ilicitud, a mi juicio y a juicio de varios otros, don Fernando plantea que es preferible la regulación, ¿cierto? O sea, poner sobre la mesa desde la perspectiva de la libre competencia, del enfoque que le puso. Le quería que se me pudiera precisar, don Fernando. Sí, la verdad es que más que de libre competencia tiene que ver con técnicas de regulación. Si el objetivo es evitar las consecuencias dañosas de una determinada actividad, la comercialización de determinado producto al final del día, la prohibición lo que inmediatamente incentiva y gatilla es un comercio ilegal. Particularmente en el caso que estamos hablando ahora, puede haber infinitas vías en el sentido de que la prohibición no cubra todas las hipótesis de publicidad prohibida, digamos, ¿cierto? Y estoy pensando o una que uno pudiera pensar naturalmente, que los clubes, los equipos deportivos y los organizadores de eventos deportivos, de otra manera accedan a los datos y a las bases de datos de quienes están como usuarios atendiendo a estas plataformas deportivas y de otra manera hagan llegar esas bases de datos a los interesados de casas de apuestas en hacer publicidad
Y claro, la publicidad ya no va a estar directamente en los eventos donde ustedes, o en las instancias donde ustedes las quieran prohibir, pero en la medida que la base de datos está a disposición de los organizadores de apuestas online, de las empresas de apuestas online, cualquier plataforma del duopolio de publicidad digital podría llegar a esos mismos usuarios al final del día. Ahí tiene un ejemplo en donde la prohibición necesariamente va a generar un mercado negro, ¿ya? Un mercado negro, vías alternativas para llegar a la misma consecuencia, y por lo tanto generar incentivos para que los equipos de fútbol, o en general el deporte, o los eventos deportivos, no tengan que recurrir a esa vía de financiamiento, o si lo hacen, lo hagan de manera muy puntual, muy acotada. Me parece que puede ser una vía más idónea en este caso. Espero responder su pregunta, honorable. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias, don Fernando. Tengo que tomar el acuerdo. Si quieren extender por 5 minutos para que termine de hacer preguntas a los diputados más. Ok, en acuerdo. 5 minutos. 5 minutos. Ya. Diputado Olivera. Gracias, presidente. Yo agradezco, presidente, la presentación de Daniel, de Fernando también. Creo que es súper interesante. El diputado Mulet dio en el clavo con una de las preguntas que tenía precisamente, o con algo que dijo Fernando, que es el reconocer y regular esta actividad. Y por otro lado, él habló de articular una política deportiva. Creo que eso es súper importante. Nosotros podemos ver que hace muchos años atrás, en Colombia, Argentina, por ejemplo, se creaban políticas deportivas no a través de las casas de apuestas o líneas o plataformas de apuestas, sino que a través de otras marcas. Y todos sabemos que en el deporte es súper necesario contar con auspiciadores, no solo en el fútbol, sino que en el deporte en general. Por lo tanto, creo que ese es un punto muy importante. Y por eso agradezco las observaciones que ellos hicieron acá. Y respecto de don Rodrigo, él habló del contexto de pandemia, que fue muy complejo para el fútbol en general, pero que también, sin embargo, dijo que estas plataformas fueron las que más obtuvieron rentabilidad o ganancia, ¿cierto?, durante la propia pandemia. Y ahí habló, y quiero entender bien, ustedes reciben una especie de auspicio de parte de alguna de estas casas de apuestas, y si es así, ¿cuánto es o cuánto alcanzan a cubrir ustedes para el desarrollo del fútbol formativo, juvenil y femenino, que fue las tres categorías que mencionó? Eso, presidente, gracias. Don Rodrigo, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Diputada, efectivamente, bueno, quisiera retomar el concepto de la política deportiva, porque si bien es cierto estamos hablando de fútbol, como todos deben saber, los clubes de fútbol profesional lo que intentan es formar futbolistas profesionales, pero menos del 5% de los chicos que pasan por los clubes terminan siendo futbolistas profesionales. Por lo tanto, nosotros tenemos una labor de educación muy profunda, dado que el 95% de los chicos que pasan y de las chicas que pasan por nuestros clubes no terminan siendo futbolistas profesionales, pero sí lograron recibir una educación. Ahora, más del 50% del costo que supone el financiamiento del fútbol femenino es actualmente financiado con un sponsor que es una casa de apuestas. Ahora, la casa de apuestas es nada más que un sponsor, o sea, ellos pagan por un avisaje, como otras marcas deportivas, como otros tipos de empresas que marcan por un espacio publicitario. No llega más allá nuestra relación y nuestra vinculación. Ahora, nosotros no recibimos un beneficio, y eso también entiendo que es parte del proyecto de ley, por la utilización que hacen estas casas de apuestas por una actividad que es organizada y financiada por nosotros, ¿no? Sin embargo, sabemos que estamos en una etapa de desarrollo de este proyecto de ley, pero quiero ratificarle que somos parte integrante de la idea de colaborar con el desarrollo de políticas públicas en el deporte, no solo en el fútbol,
y que buena parte del fútbol femenino es financiado con este tipo de sponsors. Muchas gracias, don Rodrigo. Agradecemos a la señora Daniele, a don Fernando y a usted, don Rodrigo, por habernos tenido paciencia y estar con esta presentación que nos ayuda a aclarar y a trabajar con más celeridad y más claridad este tema de este proyecto de ley. Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.